Unos días en Facebook, queriendo dejarles saber a ustedes, porque si algo he sido convencida por Dios en este tiempo, es que nosotros como gente de Dios, como ministros, aunque no le hacemos culto al dolor, tampoco podemos esconder que al igual que ustedes somos seres humanos. Y cuando expresamos alguna vulnerabilidad de nuestra parte, jamás tiene el fin de quejarnos, jamás tiene el fin de disminuir la fe, sino de hacerles entender un mensaje claro, porque de algo quiero estar guardada. Y jamás sería el proyecto, o sea, quiero guardarme de proyectar un mensaje equivocado, un mensaje que confunda. Y es que muchos de ustedes saben que nosotros pasamos por un proceso y en varias ocasiones hemos tratado o nos hemos determinado a continuar y hemos estado haciendo nuestro trabajo, nuestra labor. Compartimos con personas, ejercemos el trabajo personal. Pero entendemos también que hay una parte que pertenece a Dios, hay una parte donde el Espíritu Santo es quien añade. Y nosotros en este tiempo estamos creyendo, como compartíamos en las redes, que somos personas que entendemos que las transiciones en nuestras vidas son algo normales, pero también entendiendo que estas transiciones nos preparan para ciertos cambios de parte de Dios. Por eso nosotros como esposos, como matrimonio, como gente que entiende y que está clara y tiene una firme convicción del llamado de Dios sobre nuestras vidas, hemos conducido un tiempo de transición de parte de Dios. Por eso en este tiempo de espera, primeramente entendemos que el desierto no es jamás un castigo de parte de Dios para nadie. No podemos huir de Él porque precisamente ese es el lugar de un taller divino, donde Dios diseña, donde Dios forja, donde Dios corrige, pero también amplifica la voz de aquellos a los cuales Él llama. Por eso, aunque en algún momento las circunstancias nos empujaron a estar fuera, sabemos que después de todo, como la serie que Dios ha puesto en nosotros traer, seguimos en esperanza, contra esperanza, porque estamos convencidos de que Dios tiene una palabra y nosotros descansamos en ella. Sí, damos gracias al Señor porque tenemos pastores, tenemos una cobertura, tenemos una pastora hermosa, la obispo Luza Vallejo, quien, ¿verdad?, está ahí con nosotros, quien nos ha acompañado en un proceso y hemos visto a Dios como aún en medio de todo esto, aleluya, me ha permitido también escribir un libro y quiero presentarles a ustedes la mejor cara y que entiendan que hay circunstancias que muchas veces nos llevan a escondernos. Porque pensamos que el asunto en algunas ocasiones depende de nosotros, pero nosotros entendemos que somos gente que confía y le cree a Dios. Por tanto, mira, levantamos nuestros rostros. Gloria a Dios. Porque la misma Escritura nos enseña que todos los que miran a Dios, sus rostros son alumbrados y jamás avergonzados. Por eso ministramos desde este hogar, y si a Dios le place que Rema Ministry camine y siga adelante como lo estamos así creyendo, conéctate. Tú que estás llegando a la ciudad y estás buscando un lugar, mira, conéctate. Aleluya. Permite que la palabra de Dios toque tu corazón de tal manera que tú puedas entender que eres un instrumento para este tiempo. Para que esta obra pueda también desarrollarse en esta ciudad.
Así que en esta mañana tenemos la mejor intención de continuar con nuestras manos arriba. De seguir con un rostro como un pedernal creyendo a un Dios todopoderoso. Y que las circunstancias que puedan rodear nuestro entorno jamás definen lo que Dios ha determinado hacer en nuestras vidas. Por tanto, en esta mañana nuevamente vuelvo y te pido, conéctate a la Escritura y vamos a hablar, o vamos a continuar esta serie, Esperanza contra Esperanza. Santo. Y hoy hablando bajo el tema, cuando no entiendo, pero tampoco suelto a Dios. Como te he venido diciendo, hemos estado hablando, ya hoy es el tercer mensaje de esta serie titulada Esperanza contra Esperanza. Y a lo largo de lo que Dios nos ha permitido expresarnos, Aleluya. hemos aprendido que existen dos tipos de esperanza. Santo. Hemos entendido que hay una esperanza humana. Hay una esperanza que se mueve en este mundo terrenal, que nos lleva muchas veces a depender de las probabilidades. Sí, Que nos lleva a depender de resultados visibles. Que nos lleva a depender de estadísticas favorables. Esta esperanza podemos definirla como una esperanza frágil. Porque cuando las circunstancias cambian, esta esperanza se desvanece. Se desvanece porque ella surge como tiranía a la inmediatez. ¿Por qué? Porque vivimos en una era del proceso o del acceso instantáneo. Y como ser humano se pierde la capacidad aún de procesar el silencio. Gloria a Dios. Y como no tenemos la capacidad de procesar el silencio, la falta de esperanza divina nos lleva a nosotros entonces a buscar respuestas como microondas. ¿Por qué? Porque la vida o el ritmo de la misma nos lleva a caer en las notificaciones y por ende a la frustración. Pero el Señor nos ha venido hablando que existe otra esperanza contra esperanza. Gracias, Dios. Que no es un mecanismo de resistencia. Aleluya, o que es un mecanismo de resistencia, podemos decir que entonces esa es la que nos libera de ese clic de lo inmediato para enseñarnos a nosotros que aunque esperar es algo duro, pero es lo mejor. Amén. Porque Dios nos ha estado ministrando que uno de los desafíos en la vida cristiana es precisamente esperar. Esperar que Dios se mueva a nuestro favor, esperar que Dios dé una respuesta, esperar que Dios haga algo, esperar y esperar y esperar. Lo cierto es que hemos visto que las Escrituras nos están enseñando o nos presentan esa esperanza, que es la otra esperanza que te hablaba, la que viene de arriba.
la que viene de parte de Dios. Aleluya. La que no nace de la carne, del optimismo, sino que viene de Dios porque nos forma con la convicción de que aun cuando todo lo que estamos viendo parece contradecir lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha prometido, surge la convicción Sí, Señor. de que Él va a cumplir. Y que aun cuando tú y yo, cuando nuestra mente carnal no pueda entender, no entienda el proceso, se nos hace difícil asimilar, siempre podemos en Cristo esperar lo mejor. Aleluya. Porque su fidelidad no depende jamás de nuestra realidad. Su fidelidad depende de su carácter. Por eso en esta serie hemos visto entonces que podemos decir que la esperanza que viene de Dios es el ADN de aquellos que caminan con Él. Lo vimos en los primeros personajes. Santo Dios. La primera personaje fue Rahab. Un personaje con un pasado dudoso. Pero esta mujer nos enseñó que la esperanza que viene de arriba Aleluya. le devuelve el valor y la dignidad a aquel a quien ha determinado confiar para creer en un futuro nuevo. Cuando a nuestras espaldas tenemos un pasado que muchas veces nos señala. Ella una vez escuchó, aprendió a esperar. En esa esperanza divina. Ella tuvo que aprender, o ella aprendió, ella nos enseña, ella nos habla que lo vivido nuevamente jamás tiene el poder para definir el futuro de Dios en nosotros. Sí, Señor. Por eso confió en que aquella esperanza que se le presentó a ella en un cordón de escarlata era una promesa divina. Era el resultado de aquello que produjo una fe y una esperanza en ella cuando escuchó del poder y de las maravillas de un Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Entendiendo que ese Dios, ante un juicio inminente, ante una crisis real, sería más que poderoso para cambiar no tan solo su historia, sino la de su familia. Por eso ella nos puede enseñar a nosotros que en los momentos donde es necesario hacer una espera, que hay momentos necesarios donde como gente que cree, tiene que evidenciar esa esperanza que dice que porta, haciéndola visible. Porque la fe no se esconde, sino que ella arriesgó todo, colgándola sobre una ventana en aquel muro donde todos podían ver lo que ella profesaba. Vimos también a través de la persona de Abraham alguien que tuvo que creer esperanza contra esperanza, porque él pudo ver el cumplimiento de una promesa
humanamente imposible. Tuvo que creer que Dios es fiel aun cuando el reloj, cuando el calendario dice que todo ha pasado, que nada se va a cumplir. Aún considerando su cuerpo como muerto y la esterilidad de su esposa, tuvo que llegar a la conclusión de que aun cuando las cosas parecen ilógicas, de que aun cuando la realidad te diga lo contrario, se puede seguir creyendo. Y con ello demostrando que la espera no es solo un intervalo de tiempo, sino una temporada de formación. Santo. Y en esta mañana, el Señor nos quiere hablar de Job. Un personaje del cual muchos no quieren hablar, un personaje el cual le tocó una experiencia que ningún ser humano en la tierra desea. Pero este personaje nos llevará en esta mañana a un nivel más profundo de lo que significa esperar en Dios. De lo que significa esa palabra esperanza. Porque este hombre, como nosotros conocemos, fue una persona que perdió no tan solo su familia, no tan solo perdió su estabilidad económica, su posición social, sino también que perdió su salud. Y de hecho, en un momento no creyó jamás que su vida mejoraría. Pero, ¿sabes? Abrazó esa esperanza divina, atreviéndose a abrir su boca y expresar: aunque Él me matare, yo voy a esperar en Él. Amén. Wow, eso es esperanza. Santo. Eso es esperanza. Ese es un hombre que está arraigado, afirmado y convencido de que Dios es real. De un hombre que se atreve a decir, como el tema que tenemos en esta mañana: Aleluya. aunque yo no entienda, yo no voy a soltar a Dios. Santo. ¿Cuántos en esta mañana podemos agarrar ese tema y decir: mira, aunque yo no entienda, yo no voy a soltar a Dios? Aunque yo no entienda, yo no lo voy a soltar, yo no me voy a soltar de Él. Yo voy a esperar. Este hombre, vamos a aprender de él. Que la virtud de la esperanza se hace manifiesta aún cuando no tenemos las respuestas. Sí, Señor. Y es lo que Dios nos ha llevado a nosotros y a este ministerio. Aunque tú no veas la respuesta, tú no puedes abandonar tu posición. Porque la Escritura misma nos dice que el mismo Jeremías, cuando en un momento dado, cansado de todo lo que le tocó vivir, de todo lo que estaba experimentando, le dijo a Dios en un momento: aleluya, yo no voy a predicar más en tu nombre. Pero aquel hombre, aquella mujer que ha sido marcado por el poder de Dios en su vida, entiende que es difícil desconectarnos de Dios, que por más heridos que estemos, nos cuesta desprendernos y desconectarnos
Cuando Jeremías tuvo que decir, Achira, pero vi un fuego ardiente. Pero había un fuego que se me metió por dentro. Que aunque yo resistía, Santo. fue más fuerte que yo. Hasta lograr vencerme. Amén. Job prefirió esperar. Yo creo que más difícil que esperar, lo más difícil para Job fue el silencio que tuvo que experimentar. Pero él pudo decir, no importa lo que pase conmigo. No importa que no te escuche, aunque estoy sufriendo la agonía por no escuchar tu voz, por no saber qué hago. Aleluya. Santo. Mi relación contigo no es negociable. Mi relación contigo es innegociable, perdón. Porque no te puedo soltar. Por eso, en esta mañana, la Escritura nos dice, dos versos que voy a leer. Primero, el capítulo 13 de Job. Verso 15, que te lo acabo de mencionar. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque Él me matara, solamente en Él esperaré, porque mis caminos están en Él. Y el capítulo 19, precisamente el verso 25, donde Él dice, porque yo sé que mi Redentor vive y en el fin se manifestará sobre la tierra, sobre mi piel y mi carne. Él ha rondado. Si mis ojos vieran a Dios, mis extrañas verían la luz, pero Él ha cesado de mi pacto por completo. Pero quiero enfocarme donde dice, pero yo sé que mi Redentor vive. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nosotros te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra, porque nosotros podemos ir a la Escritura sabiendo que ella nos afirma y nos abraza su verdad, para que habiendo acabado todo, como dice el libro de Efesios, en medio de las situaciones de la vida, nosotros podamos estar firmes. Por eso yo me uno a todos los que estamos aquí, me uno a aquellos que se están conectando, que pueden estar viviendo un momento difícil, que pueden estar batallando, pero se mantienen en la esperanza contra la esperanza, porque creen que tú, Señor, eres real. Honra su fidelidad. Fortaléceles en todo momento en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Amén. Y decimos en esta mañana, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios.
grande es tu fidelidad. ¿Puedes decirlo en esta mañana con nosotros y reconocer que su fidelidad es grande? Oye, su fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande su fidelidad. Podemos entonces todos y cada uno entender que la fidelidad es grande y que cuando estamos hablando de esperanza, algo tenemos que tener claro, que esta no es un optimismo, no es una actitud psicológica basada en las posibilidades, lo hemos dicho, sino que es una virtud firme que se apoya solo en lo que es o quien es Dios y en lo que ha dicho. Sí, Señor. Por eso es importante para nosotros, como gente que ha sido llamada, atraída por Dios, vivir bajo esa premisa hoy, de vivir esperanza contra esperanza. No pudiendo olvidar que la esperanza sobrenatural no es perder el tiempo, es lo certero, es lo seguro. Aleluya. Y hemos estado diciendo en esta mañana, o hemos empezado a hablar de un hombre llamado Job, que en la escritura a mí me dice que era un hombre justo, era un hombre apartado del mal, el cual Dios mismo alardeaba de él por su integridad, por su carácter, porque realmente se preocupaba por la estabilidad moral y espiritual de su casa, de su familia, de su entorno, de su comunidad. Santo Dios. Pero que un día le tocó entrar en un proceso que él mismo no entendía. Sí, Señor. Le tocó entrar en un momento de tensión, de esposa, de perdón, de espera, de proceso. Pero él ignoraba que Dios estaba en el asunto. Aleluya. Y en la cultura hebrea, cuando hablaba de integridad, esa palabra no solo representaba honestidad, sino que esa palabra representaba una perfección de corazón, de un hombre que caminó íntegramente con Dios. Santo. Y quiero hacerte esto claro, porque una de las cosas que muchas veces el enemigo busca de nosotros en medio de las circunstancias y de aquellas cosas a las que nos empuja es fracturar nuestra identidad. Es fracturar tu identidad. Y podemos verlo que de alguna manera trató de hacerlo.
con Job. Pero ante una crisis tan tremenda, porque hay que estar en los zapatos de alguien que está pasando por un momento de dolor. Porque es muy fácil, como los amigos de Job, juzgar desde afuera. Es muy fácil. Pero solamente aquellos que están viviendo esa calamidad pueden expresar, pueden conocer. Perdió a sus hijos primeramente. Y en esta mañana yo no sé cuántos escuchan este mensaje que están pasando por un duelo donde han perdido a alguno de sus hijos. Santo. Y quiera Dios que esta palabra te levante, te dé fortaleza en esta mañana. Esta palabra te abrace, puedas ver a Dios mostrando el cuidado y su fidelidad. Pero no tan solo pierde sus hijos. Hay un refrán como dice por ahí: salgo de una para meterme en otra. Santo Dios. Porque inmediatamente no bien recibiendo Job la noticia de que sus hijos todos perecieron, llega otro personaje con otra noticia para decirle que también perdió sus ganados, sus pertenencias, todo se consumió. Y para colmo, en medio de todo ese dolor, en toda esa trágica situación, gracias Dios, muchos han juzgado a la esposa porque se le hizo tan difícil soportar tanto dolor juntos. La escritura me dice a mí, sucedió que cierto día, cuando sus hijos y sus hijas comían y bebían en la casa de su hermano mayor, que llegó un mensajero ante Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas pastaban junto a ellos, cuando cayó una banda de ladrones y se los llevaron y los criados fueron muertos a espada. Escapé yo para darte las noticias. Y dice que luego apareció otro que dijo: cayó del cielo fuego de Dios que quemó a las ovejas y a los pastores hasta consumirlos. Solo yo escapé. Y luego aparece otro que dice que llegaron los caldeos y se dividieron en 3 grupos, tomaron los camellos y se los llevaron y le dieron muerte a los criados espada. Luego, mientras aún estaba hablando, dice: tus hijos y tus hijas comían y bebían en su casa, el hijo mayor, cuando vino un viento impetuoso del otro lado del desierto, azotando por las 4 esquinas la casa, la cual derrumbó sobre los muchachos y murieron. Hasta tanta noticia, ante tanta devastación, la escritura dice muy clara que Job rasgó sus vestiduras, su manto se rapó la cabeza, pero hasta ese momento
prefirió adorar a Dios postrándose en tierra. Santo. Con una expresión en sus labios, donde él decía: desnudo salí de mi vientre y desnudo volveré a Dios. Él dio, él quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Pero dice que nuevamente, en una reunión que fue llevada a cabo, apareció Satanás para poner entredicho la integridad, vuelvo y te lo digo, la integridad de Job, diciéndole a Dios: lo que pasa es que tú lo tienes cercado, pero toca su piel, toca su cuerpo, a ver si él no te maldice. Y la escritura dice que tan pronto sucedió eso, su esposa no aguantó más. Su esposa no pudo soportar aquel dolor, atreviéndose a decirle a Job: todavía hasta ahora te aferras a tu integridad, diferente a lo que mucha gente dice. Porque la versión Reina Valera afirma que ella le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Pero en la cultura hebrea, la palabra maldición era una palabra que no podía estar en los brazos, en los labios de ningún hebreo. Aleluya. Dice una de las versiones originales que ella lo que le está diciendo: Job, todavía tú te aferras a tu integridad. Blasfema a tu Dios y muérete. Pero él respondió hablando como, le dice: has estado hablando como se expresa una de las insensatas de Dios. Recibimos los bienes, ¿no recibiremos también el mal? Con todo eso no pecó él. Algo que no podemos entender es la magnitud en algunas personas cuando se vuelven cruel juzgando a esta mujer. Pero lo cierto es que ella estaba experimentando un trauma. Desde la perspectiva psicológica, la esposa de ella vivió un trauma, un colapso de su sistema de apoyo. Porque esta mujer perdió sus hijos. Esta mujer perdió su patrimonio. Su dolor era igualmente profundo como el de Job. Aunque su respuesta haya sido un fatalismo. Algo que tenemos que ver aquí es que a menudo la desesperanza busca en el ser humano una salida rápida. El ser humano en su desesperanza busca cómo terminar inmediatamente con el sufrimiento. Santo Dios. Ella estaba confiada. Como te dije, en su sustento, en todo aquello que le producía seguridad. Aleluya. Pero lo cierto es que la crisis siempre va a revelar que la esperanza no debe de ser una respuesta emocional. Porque mientras ella pedía cortar con el hilo
de aquello que estaba viviendo para no sufrir más. Job le estaba diciendo por otro lado, vamos a estirar la cuerda, mi amor. Sí, Señor. Vamos a resistir. Ella quería alivio, pero Job decía, no, vamos a continuar siendo fiel. Santo. Por eso ante aquella pregunta, ¿todavía sostienes tu integridad? Podemos ver la voz del pragmatismo humano frente a lo invisible. Aquello que la psicología de la derrota dice. Si Dios no funciona para resolver mi problema, entonces yo le sirvo a un Dios que no sirve. Significa que el mayor peligro en una prueba no es lo que tú estás perdiendo, sino que tiene que ver en quién te conviertes. Porque nuevamente la crisis no viene solo a quitar del sueño. La crisis no llega simplemente para quitarnos la finanza. La crisis, aleluya, viene a fracturar la idea que tienes no tan solo de ti mismo, sino la idea que tú tienes en tu mente de quién es Dios. Aleluya. Pero por eso la esperanza contra esperanza podemos decir que se convierte en un pegamento que debe de mantener mi identidad unida a quién es Dios, a quién soy. Santo Dios. Como una hija, como un hijo que es amado y que está consciente de que Dios es fiel. Aunque el cielo parezca de bronce. Por eso Job responde, mujer insensata. No porque quisiera regañarla, no porque no tuviera amor por ella, sino porque ella estaba evaluando a Dios bajo una lógica de intercambio. Si yo le soy fiel, Dios me va a bendecir. Si yo hago esto, yo tengo, aleluya, la vida asegurada. Pero sabe, aún Dios te bendice por tu carácter, por su carácter, perdón. Dios te bendice por quién es Él y no por lo que tú hagas ni por lo que tú des. Aunque Él ama al dador alegre. Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Y yo tengo que entender que Dios sigue siendo digno de confianza. Incluso cuando cualquier área en mi vida quiebra. Porque el ancla de la integridad está en que me bendiga o no me bendiga. En que llegue lo que espera uno llegue. Santo. Yo voy a seguir aferrado a Dios. Yo voy a seguir amarrado a Dios. Por eso, aleluya, ahí vemos personajes en la Biblia como aquellos 3 jóvenes hebreos. Me libre a Dios o no me libre. Yo lo voy a adorar. Me libre Dios del fuego o no me libre. Me deje el hijo o no me lo dé. Vaya bien los negocios o no vaya. Yo le voy a adorar.
Porque la identidad va más allá de nuestros resultados. Y la esperanza se sostiene sobre la aceptación precisamente de la soberanía de Dios. No de comprender o de interpretar las circunstancias. Porque en la vida cristiana, cuando las personas más cercanas están, aún a ti, como cerca de ti, aún como, porque hay gente que de lejos va a juzgar tus circunstancias, pero usted va a tener que morir a lo que la gente diga. Santo. Lo cierto es que mi integridad se tiene que convertir en mi mayor refugio. Yo soy hija de Dios, no importa. Dios me ama, no importa. Para mí no es una vergüenza, por eso puedo levantar mi cabeza en medio del proceso, porque simplemente el hecho de que en un momento dado Rema todavía no vea lo que Dios ha hablado, para mí no es una vergüenza. Santo. Aleluya. Sí, Señor. Yo tengo que mantener mi integridad. Yo tengo que mantenerme creyendo en la soberanía de Dios. Esperar contra esperanza siempre nos va a llevar a tener claro que nuestro valor ni nuestra identidad jamás están ligados. Nuevamente te lo repito para que lo tengas claro, para que se te grabe. Jamás estará ligado al resultado, sino al carácter de Dios. Y esto es importante que lo tengas claro, porque los sistemas del mundo, porque aún lo que se proyecta a través de las redes de este tiempo es que si tú tienes una iglesia próspera, es que si tú tienes finanzas, es porque tú estás haciendo algo que otros no están haciendo, es porque tú eres fiel, porque tú eres. Pero eso no es una garantía de que Dios está probándonos, sino el carácter mismo de Dios. Aprendemos que la puerta que se abra o que se cierre no define jamás la fidelidad de Dios durante un tiempo de espera. Santo. Esto es importante que lo tengas claro para que en ti surja esa paz mental que muchas veces se requiere, se necesita. Por eso la esperanza contra esperanza no me permite descansar en mi realidad, aunque ella la pueda estar claro que es así, no la puedo ignorar. Y mientras estudiaba esto, porque quiero ser breve, mientras estudiaba y preparaba toda esta enseñanza, tomo un momento para meditar y para descansar y procesar lo que Dios me está hablando. Y en ese momento el Señor me dice algo que jamás lo había visto así. Referente a la esposa de Job. Porque vuelvo y te lo menciono, tanta gente atreve contra ella. Algunos se atreven a llamarla aquella mujer que parecía una demonia. Algunos se atreven a hablar, a ponerle epítetos a esta mujer.
ignorando que como madre lleva un dolor. Pero te quiero decir en esta mañana que cuando meditaba en todo esto, el Señor me dice, ¿sabes? Algo que muchos predicadores hasta ahora no ven. Es que un hombre y una mujer, una vez están casados, son una sola carne. Aleluya. Y lo que hizo esta mujer, la expresión de esta mujer ante un momento de crisis, es precisamente lo que surge en todo hombre y en toda mujer. Aleluya. Que aunque tengan una confianza, aunque tengan una fe, aunque se mantienen en una integridad, en un momento de crisis, entran en una batalla emocional y mental. Entran precisamente en aquella lucha que se enfrentó Jeremías contra vale la pena estar sirviéndole a Dios, experimentando lo que estoy experimentando, pero siento ese fuego ardiente dentro de mí que no lo puedo dejar. Representa aquella batalla emocional y mental que experimentó Juan el Bautista cuando estaba preso y envía a preguntar, pregúntale a Jesús si es el que esperamos o es a otro. Santo Dios. Porque aunque seamos íntegros, no significa que no enfrentaremos una batalla mental y emocional. Porque nuestra debilidad, el diablo aprovechará el momento para poner la duda de quiénes somos en Dios y de quién es Dios. Por eso te he hablado de que la esperanza contra esperanza me tiene que mantener a mí anclado, aleluya, en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la prueba es contra tu carácter, tu identidad y de la forma como tú seguirás viendo a Dios. Santo. En otras palabras, Dios me estaba diciendo, la carne te va a decir no vale la pena. La carne te va a decir no vale la pena seguir. La carne te va a decir Dios no te cuidó. La carne te va a decir Dios te abandonó. La carne te va a decir Dios no ha sido fiel. Él no cumplió. Santo. Pero esa esperanza divina me lleva a decir como tuvo en un momento que decir, oh, no es una realidad que puedo estar viviendo, pero aunque Él me mate, yo voy a esperar en Jesús. Aunque Él me mate, yo creo que Dios sigue siendo fiel. Yo voy a confiar, no en lo que estoy viviendo, yo voy a confiar en su soberanía. Yo voy a confiar, yo voy a confiar, yo voy a confiar. Oh my gosh. Gloria a Dios. That's powerful. Esto produce descanso. Esto produce descanso. Por eso te ministro que estás encerrado en un cuarto en esta mañana, tú que has abandonado tu lugar, echa fuera la vergüenza, levántate en el nombre de Jesús. Santo Dios. Lo que tú estás viviendo no te define. A ti que has abandonado todo porque perdiste el trabajo, perdiste el negocio. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue sentado en su trono.
Porque a pesar de todo, algo que podemos ver en este libro, en este proceso de Job, Santo Dios. Aleluya. a Dios nunca le explicó a Job. Dios nunca le dijo, mi amor, es que le estoy demostrando al diablo quién tú eres. No, mi amor, lo que pasa, no le explicó. ¿Sabe qué? Algo que pasa en este tiempo en las relaciones es que a veces perdemos la confianza por lo que otros nos dicen. Santo. Porque hay gente malintencionada que sabe que tú tienes un amigo del alma y otro le dice, ¿tú confías en fulano? De esa misma forma, el diablo atenta para que nosotros perdamos el norte, creyendo que Dios es algo totalmente a lo que nosotros hemos creído por mucho tiempo. Porque de esa manera destruye nuestra identidad en Él. Nos separa de Él. Por eso en esta mañana el Señor te dice, número 1, acepta tu dolor con total honestidad del Padre. Acepta tu dolor. Es algo que tocará vivir, pero ¿sabes? Siempre habrá un fin dichoso para todo aquel que se mantiene creyendo. Porque número 2, precisamente, tienes que confiar. Tienes que mantenerte confiado en el carácter de Dios por encima de lo que este 2026 quiera dejarte ver en medio de las circunstancias. Número 3, suelta esa necesidad de querer comprenderlo todo y entender todo lo que está pasando. Porque tu trabajo es creer. Sí, Señor. Y número 4, orar por aquellos que tú entendiste que debieron de estar ahí, sin embargo te abandonaron. Porque es importante que en medio de todo el proceso recuperemos una estabilidad emocional. Nuestra parte emocional está ligada a soltar la carga del resentimiento para poder experimentar esa sanidad y esa restauración. Porque al fin y al cabo, te leí algo en este capítulo de Aleluya 19, verso 25, donde Job dice, mi Redentor vive. Esto es para hacer un wow. Santo. Mi Redentor vive. Esas no son unas palabras livianas. Esas palabras son unas palabras que tienen peso. Tuvieron peso en ese momento y todavía siguen teniendo peso hoy. Y esas palabras deben de resonar tan fuerte. Aleluya. Porque aún para Job esas palabras no nacieron, fíjate, de la comodidad. Fueron palabras que nacieron de un dolor absoluto. Santo. Fueron palabras que pronunció alguien que lo perdió todo. La certeza de Job en medio de toda aquella certidumbre fue decir, yo creo, yo espero, yo sé. Y cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos esa figura del Redentor dentro del contexto bíblico, se refería a alguien que defendería a los más vulnerables.
El Redentor en la Escritura siempre me hablaba de alguien que iba a pagar la deuda y a rescatar a alguien de la esclavitud que había quedado desprotegido. Que hoy se traduce en la seguridad de que nosotros no estamos solos en nuestra batalla. Porque cuando decimos mi Redentor se levantará sobre el polvo que yo estoy experimentando, el mismo Job estaba profetizando algo que trasciende al tiempo, asegurando que el bien finalmente iba a prevalecer. Porque es que el diablo no tiene más poder. Entender esto es sanador. Porque cuando yo entiendo esta palabra de Redentor, yo veo en la Escritura que era como si Job estuviera diciendo: perdí mis propiedades, perdí lo material, pero a mí la Escritura me dice que mi Redentor es capaz de devolverme todo lo que he perdido. Él es capaz de darme aquellas tierras que yo di por perdida. Es capaz de cancelar mi deuda. Es capaz de vindicarme en medio de la crisis. Y el Señor te dice en esta mañana: yo te voy a devolver. Cuando se habla de Redentor, se está hablando de esa defensa de la honra. O sea, en otras palabras, yo estoy seguro que mi Redentor vive. Él me va a devolver la honra. Él me va a devolver la integridad. Él me va a vindicar. En medio de aquellos que hablaron de ti. En medio de aquellos que te juzgaron. Ese Redentor vindicará tu honra, vindicará tu nombre. Porque la Escritura misma dice que Dios honra a quienes le honran. Santo Dios. Independientemente esta haya sido dañada por otros. Y otro, para decir uno más, cuando hablamos de mi Redentor o hablamos de Redentor, el Redentor también viene a vengar la sangre. Porque si el pariente fue asesinado, el Redentor buscará justicia. Y el Señor te dice en esta mañana: yo voy a hacer justicia. Eso era todo lo que Job necesitaba. Santo Dios. Socialmente, moralmente estaba muerto. Acusado falsamente. Abandonado, afectado su salud, porque su cuerpo se estaba consumiendo. Pero al llamar a Dios su Redentor, Job estaba en ese momento apelando a un Dios juez justo, quien limpiaría su nombre, ya que no le quedaba nadie Santo Dios, aleluya, que lo pudiera defender. Porque cuando tú eres juzgado injustamente, la figura del Redentor te viene a recordar que la verdad final no la tienen los críticos, la verdad final la tiene Dios. Ahí es cuando tú entiendes que tu Redentor se va a levantar
En medio de cualquier crisis terminal, de duelo. Es ahí donde se desarrolla esa confianza proactiva. En medio de verdad, a diferencia de una resignación, la fe es activa. Él sabe que hay un plan mayor. Tú sabes que hay un plan mayor. Lo que permite movernos en la, aleluya, en esa seguridad, en esa identidad. Ayer estábamos cogiendo una clase muy hermosa de cómo aprender a desarrollar un devocional. Y en la práctica de esa clase, ¿verdad? Nosotros teníamos que hacer un ejercicio. Y en esos momentos, el verso que me viene a la mente precisamente es el de Jeremías 29:11, que tanto le gusta a mucha gente. Pero ¿saben? La realidad es que pocas veces nos preguntamos, ¿por qué tú me das ese verso? A lo que mi sinceridad tiene que abrirse para decirle a Dios o para escuchar de Dios. Santo Dios. ¿Por qué tú batallas tanto? ¿Por qué tanto de la batalla mental? Deja de creer lo que la gente te está diciendo. Si tú estás en mis pensamientos, tú precisamente estás en este mundo porque yo tengo planes de bienestar. Aleluya. Deja de confiar en el panorama, en lo que tú ves. Confórmate con saber que estás en mis pensamientos, que estás en mis planes. Santo. Y nosotros sabemos que la Escritura, especialmente en el libro de Ruth, aleluya, ese pariente redentor, ahí se ve reflejado. Por eso podemos entender la historia, la realidad de Job, que también es una historia de amor, porque él estaba, aunque estaba gritando del dolor, lo cierto es que Dios estaba alardeando, estaba regocijándose. Así que en esta mañana levántate. Porque el Dios de toda esperanza quiere llenarte de gozo, de paz, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Yo sé que mi Dios es real. El mundo espiritual a veces lo estamos ignorando, pero Dios está testificando, aleluya, cuando Satanás está presentando un argumento. Y en esta mañana, el Señor te invita a que te levantes. A que te fortalezcas en la esperanza con tu esperanza. Y que aunque como Job, que lo perdió todo, que el ruido de la pérdida no te desconecte de él. Que tu alma sintonice con la eternidad de Dios. Porque Dios es real. Gloria a Dios. Por eso en esta mañana el mensaje cierra diciéndote: aunque no lo entiendas, no lo sueltes. Aunque no comprendas, no lo sueltes. Porque tu Redentor vive. Porque tu Redentor es real.
Es importante en esta mañana que nos despidamos con la firme convicción de que aunque no veas respuesta, elijas permanecer. Que aunque no tengas evidencia, decidas mantenerte. Porque verás la justicia de Dios. Verás la respuesta de Dios. Verás que Dios te dará más allá de lo que tú puedas entender. Padre, en esta mañana hemos entregado tu palabra. Hemos confiado en ti en esta mañana. Así que ayúdanos a permanecer en esa esperanza contra esperanza. Entendiendo, Señor, que muchas veces la crisis querrá que nosotros perdamos la identidad de manera que te veamos de una forma diferente. Santo. En esta mañana, Señor, yo decido creerte. En esta mañana yo decido afirmar. Decido entender, Señor, que los que esperan en ti, oh Dios, tendrán nuevas fuerzas. Que la esperanza que viene de ti me mantiene vinculado a ti. Que como dice el Salmo 27, aguarda, Jehová, esfuérzate en él, aliéntate el corazón. Aleluya. Y hoy decido de una forma consciente ser fortalecida en ti, en medio de la espera. Porque tú eres mi redentor. Aleluya. Y podemos sentirnos deshechos, pero con la confianza que en nuestra carne, en nuestra realidad, vamos a ver tu fidelidad. En el nombre de Jesús, fortalece, levanta firme en esta hora. Y te damos a ti la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Si en esta mañana el Señor te ha ministrado, y que confío que sea así, que el Señor te haya ministrado, puedas volverte a conectar, porque la próxima semana seguiremos hablando sobre esperanza contra esperanza, para cerrar con el último personaje que tenemos, que precisamente es Ezequiel. No sueltes al Señor. Él sigue siendo real, Él sigue siendo fiel. Y aunque a veces no entendemos, Él está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Si no tienes un lugar donde congregarte, nuevamente te invito. Pero si no, conéctate. Que tengas un día bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.